Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos por estar aquí en la Asamblea Municipal de Morena en la Alcaldía Benito Juárez. Ha organizado este curso que se llama El Desafío Ético de Morena con el maestro Orlando Guillén. Hoy es nuestra primera sesión, bienvenidos a todos. Y la sesión de hoy se llama La Construcción de la Ética. Entonces les vamos a pedir a todos que apaguen sus micrófonos y le vamos a dar la palabra a nuestro maestro Orlando Guillén. Adelante, Orlando, por favor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nuria. Bienvenidos a todos a este curso de El Desafío Ético de Morena, que bueno, está dividido en 4 partes. Tendremos 4 sesiones. Los módulos son los siguientes: es la construcción de la ética, que es el que abordaremos en esta sesión. Posteriormente continuaremos con la ética y los documentos básicos, después la ética y la formación política, para terminar después con la responsabilidad ética de militantes, simpatizantes y representantes de Morena. Estos serán los 4 temas dentro del curso de El Desafío Ético de Morena. ¿Por qué hacer un curso, pues, de entrada sobre la ética en Morena? Quienes hayan revisado los documentos básicos, quienes estén pensando en esta idea de pensar en una política diferente, en este principio de que la política es asunto de todos, o de que nosotros somos diferentes a otra forma de hacer política, innegablemente estamos hablando de concepciones éticas y concepciones morales que debemos de reflexionar y criticar para ver de entrada si nosotros mismos realmente estamos pensando y actuando en una política diferente, en una forma de actuar ética y políticamente diferente de la que normalmente pues estamos ya cansados de que siga existiendo, ¿no? A partir de ello, entonces, me gustaría que hiciéramos este ejercicio, ¿no? Vamos a ejercitar nuestra imaginación, nuestra creatividad, pensar que vamos a construir una mesa. Partiendo de esta idea de que las discusiones se hacen sobre una mesa, sobre un escritorio, sobre la mesa redonda, entre otras alusiones, pues vamos a ir construyendo esta mesa. Es decir, primeramente preguntándonos qué es lo que es necesario para poder tener una buena discusión, un buen análisis desde una perspectiva ética. Entonces, para ello, no sé si, Nuria, me puedes ayudar con el PowerPoint para que podamos irlo viendo todos, todas. Excelente. Nos vamos entonces a 2, por favor. Vamos a aprender entonces 4 conceptos fundamentales para ir armando esta mesa. Es decir, cada mesa va a ser un concepto fundamental a entender, los cuales van a ser el concepto de moral, de inmoral, de amoral y el concepto de ética. Pero bueno, para que sea una mesa, pues hay que construir no solamente las patas de la mesa, sino pensamos claramente en una superficie. Pensemos también que esta superficie puede ser movible. Esta superficie va a estar dado por la infinidad de códigos morales que puedan existir, o bien por la infinidad de códigos éticos que pueden existir. Si avanzamos a la siguiente imagen, por favor. Vamos a empezar primeramente por entender qué es esto de la moral. Lo que sucede mucho a veces en las reflexiones éticas es que se confunde que moral y ética normalmente son lo mismo. Si nos quedamos solamente con la etimología, por supuesto que vamos a encontrar una similitud, pero en la práctica, en el uso, en la reflexión, pues moral y ética son cosas diferentes. Entonces vamos a acercarnos para ver qué significa moral. Moral se va a entender en 2 sentidos diferentes. Uno, como lo vemos, es el conjunto de normas y costumbres de una sociedad determinada que tiene como objetivo su convivencia armónica. En esta primera acepción, digamos, es muy entendible que los seres humanos, en el momento de sociabilizar, pues tenemos la necesidad de buscar una convivencia armónica, ¿no? Es muy natural, muy entendible que cada persona tenga un ideal de cómo debe de ser el mundo. Sin embargo, claramente podemos entender que entre las personas
tenemos coincidencias, pero también divergencias. En ese sentido, entonces, hay que pensar que es necesario plantearnos sobre las normas y costumbres bajo las cuales debemos de actuar. Pero otra acepción de moral, que creo que también es muy importante y muy interesante para entender que todos los seres humanos también somos morales, es entender la moral como la capacidad que tiene todo ser humano para enjuiciar los actos, las omisiones, muy importante las omisiones también, los fines, las intenciones, los fundamentos de nuestras acciones, los medios y las consecuencias de toda acción humana, pensando en actos con uno mismo y con el resto de los seres humanos, y por supuesto sobre el medio ambiente y el entorno en general. De esta manera, si entendemos que esto es una capacidad humana, podemos decir que todos los seres humanos, todos sin excepción alguna, somos morales. Y también podemos decir a partir de él que todos tenemos esta capacidad moral de forma gratuita, ¿no? Es decir, no necesitamos hacer grandes esfuerzos, no hay ningún ejercicio de erudición o que dependa de la cultura, del nivel socioeconómico, de la capacidad intelectual, del temperamento, nada de ello influye para decir si tenemos o no una moral. Todos los seres humanos somos morales. Entonces, es como la primera conclusión importante que podemos llegar. Y otra vez, entonces, reflexionando sobre esta construcción de la mesa, les preguntaría, ¿podemos pensar en una mesa con una sola pata? Pues sí, ¿no? Hay mesas que en su diseño solamente tienen una base y una superficie, ¿no? Existen mesas así. Es decir, podemos discutir sobre temas del actuar humano en general con solamente el tronco, la primera pata de la moral. Sí, sí podemos. Pero vamos a ver cómo esto no es suficiente para hacer una reflexión más exhaustiva, más profunda, sobre todo a la hora de resolver problemas cotidianos y de lo micro hasta lo macro. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el concepto de inmoral. Ya vimos qué es la moral y entonces uno preguntaría, bueno, entonces, ¿cuándo decimos que algo es inmoral? De entrada es un juicio negativo que se hace de una moral, pero lo importante que destacar es que cuando hacemos un juicio moral negativo, siempre lo hacemos teniendo como base otra moral, desde la cual se valora como mala. Es decir, siempre pensamos en esta idea de que tenemos un ideal del mundo de cómo debería de ser, cada persona tiene un ideal en ese sentido, ya ese ideal forma parte de una moral desde la cual va a enjuiciar la moral de los otros, del medio ambiente, de los posibles derechos de los animales, de cualquier problemática que uno quiera pensar. Entonces, ya de entrada uno dice, alguien es inmoral porque no es adecuada o conforme a la moral que yo tengo. Simplemente por el hecho de que no es la misma moral que yo tengo, el juicio que hago sobre los demás o sobre las otras situaciones va a ser necesariamente negativo simplemente porque no es la misma. Eso lo hacemos cotidianamente, todas las personas. Hacemos juicios positivos o juicios negativos y son morales en tanto coinciden o son compatibles con la moral que yo tengo o son negativos en tanto se contraponen con la moral que yo tengo. Eso es así en todos los seres humanos. Ejemplos de cómo podemos ejercitar este concepto de inmoral, pues lo podemos encontrar, por ejemplo, en la acción clásica del matar, ¿no? Lo podemos encontrar en la Biblia, en los 10 mandamientos. También esto coincide que también está en la Constitución, inclusive en muchas culturas, ¿no? La idea de matar normalmente se entiende como algo malo, como algo inmoral, ¿no? Pero justamente lo que quiero destacar en esos ejemplos es que en todas estas situaciones es un juicio negativo a partir de una moral, en este caso una moral religiosa como la Biblia, una moral laica como una constitución, que también tiene un respaldo jurídico, o una moral simplemente de la cultura, inclusive podríamos agregar la familia o algunos otros entornos, pensando en la primera acepción de moral que vimos anteriormente, en tanto como el conjunto de normas de un grupo social determinado. Podemos pensar en una comunidad científica también, una universidad, un instituto y así sucesivamente, ¿no?
o inclusive el mundo empresarial, tienen sus reglamentos, ¿no? Y consideran algo como bueno y algo como malo. Esa idea en general está en todos estos espacios. Sin embargo, otra forma de entender este concepto de inmoral lo podemos entender cuando hacemos claramente enunciaciones sobre no matarás, ¿no? Eso hasta normalmente se enuncia de forma imperativa, ¿no? Es no matarás, una prohibición, ¿no? Eso es malo, ¿no? Pero también, y aquí empieza la sutileza del lenguaje, lo podemos encontrar en frases que aparentemente solamente son descriptivos. Es decir, nos dicen cómo es el mundo, describes un hecho, la realidad tal como es, y podemos aquí entender esta frase, ¿no? Selene tiene una falda corta. Si nos quedamos en la mera descripción, pues bueno, en ese sentido puede ser que no sea ni moral ni inmoral. Pero cuando una persona está utilizando ese enunciado para calificar negativamente, quizá habría que preguntarse por qué es negativo, ¿no? A lo mejor lo está haciendo una persona que tiene una concepción religiosa en la cual dentro del código moral religioso está prohibido tener faldas cortas. Y entonces cuando señala que Selene tiene una falda corta, realmente no solamente está describiendo algo, sino está haciendo un juicio negativo de este concepto que podemos calificar de inmoral, porque dice no está cumpliendo con las reglas, ¿no? Es como un primer acercamiento. Si no cumples con las reglas, si no cumples con la moral que yo comparto o que mi gremio o mi conjunto de asociación, entonces todo lo que tú hagas que no sea compatible es inmoral. Y puedo hacerlo tal cual como un imperativo como el no matarás, o sutilmente a partir de una aparente solamente descripción, pero que en la medida en que pensamos siempre que hay un juicio detrás desde el cual se hacen esas afirmaciones, podemos entender que entonces hablamos también de una afirmación inmoral. Ahora pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver ahora el concepto de amoral. Bueno, en este ejercicio como el que les decía de la mesa, ¿no? Podemos entonces ahora pensar en una mesa de dos patas. Pues sí, ¿no? Podemos pensar intuitivamente que puede ser más fuerte, ¿no? Porque hay unos cimientos más sólidos entre dos patas, así fuera una, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el concepto de inmoral? Bueno, para saber que siempre tenemos una moral, todos los seres humanos, en el caso de la moral, pero también el de inmoral nos sirve para saber que siempre hacemos un juicio negativo a partir necesariamente de la moral que ya tenemos de entrada. Pero después podemos decir, bueno, ¿y qué cosa es eso de lo amoral? Amoral normalmente se utiliza a veces de manera equivocada como sinónimo de inmoral o como una caracterización que se puede hacer también de acciones humanas, ¿no? Pero vamos a ver que no es así. El concepto de amoral, como vemos, es una propiedad o condición de la cual carece una frase, objetos o tipos de textos de ser considerados como morales, es decir, carecen de toda moral. Eso significa el concepto de amoral. Ejemplos de qué cosas son amorales, pues los mismos números, ¿no? Las letras, las oraciones informativas, cuando estamos leyendo un periódico y vemos la noticia, ¿no? No hablo de los artículos de opinión, sino de las noticias, ¿no? Informan, ¿no? Nos dicen qué es lo que sucedió, ¿no? Inclusive la crónica puede ser parte de esto, ¿no? Una crónica que solamente quiera describir los hechos así tal cual, ¿no? No una crónica que ya tiene valoraciones, que también se dan las de esos dos tipos, ¿no? Entonces son oraciones también informativas o descriptivas, y los tipos de textos periodísticos, inclusive también científicos, ¿no? También la idea de la ciencia, esta idea de la ciencia que solo nos va a decir cómo es el mundo para poder entenderlo mejor. ¿Para qué nos sirve comprender el concepto de moral? Principalmente y fundamentalmente para entender que los seres humanos jamás en la vida, en ningún momento, pueden ser amorales. Todo, si decimos en el primer concepto de moral que el ser humano es el ser moral por excelencia, claramente podemos decir en ese mismo sentido que amorales no puede ser ningún ser humano. Y eso es muy importante y después podemos entenderlo o calificarlo, sobre todo cuando se hacen juicios jurídicos que tienen que ver con atribuir responsabilidades, ¿no? Pensemos en los juicios de Nuremberg, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los juicios a los nazis, ¿no?
de en qué medida podemos o no atribuir responsabilidad. Entonces, es muy importante comprender este concepto de moral para atribuir responsabilidades. Entonces, el concepto de moral nos sirve de entrada para eso. Otro beneficio de entender el concepto de moral es, otra vez en esta construcción de esta mesa, una mesa de 3 patas. Bueno, nos sirve para saber, para no perder el tiempo, para saber qué temas no tienen nada que ver con la moral ni con la ética. Si yo me voy a poner a discutir sobre si los números son buenos o malos, o sobre una nota periodística que solamente informa, calificándola de que no fue lo suficientemente comprometida porque no está la opinión ahí del reportero, pues estamos no comprendiendo que se trata de una nota meramente informativa, ¿no? Para eso están los artículos de opinión, entre otros, ¿no? Y claramente lo podemos entender en la ciencia, ¿no? Si decimos que, bueno, tenemos una comprensión de qué es la física, cómo se comprende la estructura del mundo, de los planetas, solamente estamos describiendo cómo es el mundo, y esos temas, pues, no son materia de discusión ni ética ni moral, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Digamos, una utilidad negativa para saber qué temas no vale la pena estar discutiendo dentro de esta mesa de reflexión moral y ética. Ahora sí vamos al último concepto para armar nuestra mesa de 4 patas, y que va a ser el concepto de ética. Llegamos finalmente entonces al concepto de ética. Había dicho al inicio justamente que a veces se confunde el concepto de moral y el concepto de ética. Bueno, aquí va a quedar un poco más claro cuál es la diferencia. La ética, bueno, en una forma de entenderla, es una rama de la filosofía encargada de clarificar, es decir, hacer un análisis conceptual de qué vamos a entender como bueno o como malo, de una manera mucho más precisa, ¿no? La idea de lo bueno y lo malo en general lo tienen todos los seres humanos, pero cuando preguntamos qué es lo bueno o qué es lo malo a cada persona, nos van a dar normalmente definiciones muy distintas entre sí. Entonces, parte de eso es importante clarificar el concepto, fundamentarlo, es decir, cuáles las razones que yo tengo para pensar lo que pienso respecto de ese juicio moral, como veíamos anteriormente, que estoy haciendo positivo o negativo de una persona, de una situación, de un entorno o de una agrupación. Y que, bueno, entonces dar razones del conjunto de costumbres y normas al margen, y aquí es lo importante y lo distintivo, al margen del código moral en donde se origine. Veíamos en la primera sección de moral que hay un conjunto de normas y costumbres desde las cuales uno pertenece. Por ejemplo, la familia es como el gran núcleo moral inicialmente que toda persona tiene, normalmente, y ahí claramente hay un código moral, ¿no? Hay horas de entrada, horas de salida, horas de comida, códigos de vestimenta, de quién habla, quién no hable, el uso de los espacios, y así podemos hablar de las reglas que cada familia puede tener de manera muy particular, ¿no? Entonces hay una normatividad ya dentro de la misma familia, ¿no? Y así podemos pensarlo en cualquiera de los espacios donde hay una organización social de 2 o más personas, ¿no? Entonces, lo importante es que aquí en la concepción de ética hay una justificación, una necesidad de justificarlo, y es al margen del código moral desde el cual se esté pensando. Retomando este último ejemplo de la familia, pues claramente uno tiene normas de convivencia, pero en el momento en que uno empieza a cuestionar esas normas de convivencia, ya empezamos a hacer una reflexión que ya tiene que ver con la ética. Uno está cuestionándose de por qué esas normas son las que uno debe de seguir, por qué son las normas más justas, si son injustas. Muy comúnmente, sobre todo en la etapa de la adolescencia, cuando los hijos empiezan a cuestionar las costumbres que tienen los padres, este proceso muy natural, pues tiene que ver también con esta búsqueda de cuestionar el mundo tal y como ha sido dado, para ver si puede ser mejor, ¿no? Otros ejemplos para entender el concepto de ética lo podemos entender con el ejemplo de pasarte el semáforo en rojo o la violación de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, claramente podemos pensar en un código moral determinado. El reglamento de tránsito nos dice que está prohibido pasarse el semáforo en rojo. La violación de los derechos humanos puede ser que exista como la Constitución mexicana, ¿no? Que hubo una reforma hace algunos años,
donde hubo una similitud, a pesar de garantías individuales, hablar de personas y bueno, esta conjunción con el derecho internacional, ¿no? Pero pudiera ser que no es así, o aunque sea así, lo importante es que cuando uno da una razón de por qué algo está bien o está mal, al margen de que lo diga un reglamento de tránsito, un reglamento jurídico como una constitución o los derechos humanos en general, si uno da una justificación al margen de todo ello, estamos entrando entonces también ahí en el concepto de ética. Más adelante vamos a ver un poco en qué consiste este tipo de justificación para ser más precisos en esta diferencia. Otro ejemplo, y aquí para empezar a problematizar sobre casos recientes, cotidianos, es el caso político de Eufrosina Cruz. Si ustedes recuerdan, fue un tema muy analizado, muy debatido, porque ella pertenece a una comunidad oaxaqueña, le interesaba participar en política, participa en política, es capaz de generar la simpatía de sus habitantes y de ganar ciertas elecciones. Pero hay una incompatibilidad entre lo que podríamos decir hasta ahora, dos códigos morales, ¿no? Por un lado están los usos y costumbres que prohíben la participación de la mujer en esos cargos y por otro lado está la Constitución que garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer, podríamos pensarlo así, ¿no? Entonces ahí claramente vemos una tensión, ¿no? Veíamos también al inicio esta idea de que cada persona tiene una forma de pensar que el mundo podría ser mejor en un ideal X. Todos tenemos eso. Pero también eso es conflictivo porque a la hora de socializar, a la hora de generar códigos de conducta, de comportamiento, a veces se contraponen. Y aquí está muy claro esta contraposición entre los usos y costumbres, por un lado, y la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Ahora sí, avanzamos a la siguiente, por favor. De aquí, pues, entonces, que el código moral y el código ético sea muy importante distinguirlo. Los códigos morales son un conjunto de normas, de conducta sobre lo que se considera bueno, adecuado, correcto, de lo que se debería hacer. Ejemplo, el reglamento de tránsito, como decía, la Biblia, la Constitución, la cultura, la comida. Sabemos que esto de la cultura y la comida lo podemos entender muy claro porque en el mundo en algunos lugares se comen gusanos, en otros se comen animales como los gatos y los perros, las vacas o se comen o no se comen. Según la cultura en donde se esté, está permitido o bien visto o mal visto este tipo de comida en una relación cultural, inclusive también hasta religiosa, ¿no? Pues ahí podemos también darnos cuenta, ¿no? También en la comunidad en general, en las colonias que uno puede vivir, también hay una forma de pensar estos códigos, estos reglamentos de convivencia que también pueden estar. Y por supuesto también en un laboratorio científico, aquí normalmente se pensaría que no, porque es ciencia, entonces parece ser que ahí no tiene nada que ver. Pero no hay que olvidar que la ciencia lo hacen seres humanos. Y los seres humanos, pues en este espacio también tienen que generar sus reglamentos de convivencia. Es decir, si yo estoy dispuesto a hacer una investigación para un laboratorio que solamente le interesa la ganancia o le interesa trabajar en un laboratorio que realmente va a pensar en el bienestar de toda la población. Trabajar para un laboratorio privado o para un laboratorio al servicio del Estado y que busque el bienestar de todos, por ejemplo, o bien pensar en si voy a hacer una investigación que tenga que ver con la producción de energías alternativas o bien la posibilidad de hacer una bomba atómica, ¿no? Como el clásico ejemplo que se llega a plantear, como estos grandes dilemas éticos que tienen los científicos, pero no solamente ahí, sino simplemente también en la convivencia, ¿no? De cómo hacer ciencia, qué es lo que está permitido. Está permitido las modificaciones genéticas, esto de la eugenesia como uno de los grandes temas, ahora lo vemos también con las neurociencias, solamente para nombrar ahí como también es necesaria una reflexión de este código moral. Y por supuesto, los documentos básicos de Morena. Y aquí es muy importante destacar que yo pongo los documentos básicos de Morena dentro de un código moral, no un código ético. Por eso es importante problematizarlo también desde una perspectiva ética. Es decir, los documentos básicos de Morena, pues en principio nos habla de la forma más adecuada de convivencia y de cómo se debe de regir
todos los simpatizantes, militantes, representantes de Morena, ¿no? Hay claramente ciertos principios, el por qué luchamos y una reglamentación muy clara de artículos y sanciones ante este actuar, ¿no? Claramente lo podemos ver y en ese sentido. Pero entonces, ¿qué es un código ético? Bueno, pero antes de ello, entonces, ya tenemos las 4 veces de la pata y podemos hacer un código moral en curso. Podemos poner esa superficie y pensar claramente que una vez que yo ya he comprendido qué es la moral, qué es lo inmoral, qué es lo amoral y qué es la ética, tengo esas bases firmes, pero además, si comprendo que es un código moral, puedo tener una superficie suficientemente clara bajo la cual yo puedo discutir sobre X tema, ¿no? Sobre el tema de la ciencia, el presupuesto que se da año con año, los ingresos, los egresos y así cualquier problemática que ustedes quieran plantear, me permite ya una reflexión mucho más clara para saber qué temas no me sirven, partiendo del concepto de amoral, que no tiene nada que ver, para saber que cuando yo estoy haciendo un juicio que califico de inmoral, lo estoy haciendo necesariamente a partir de un código y que todos los seres humanos somos morales. No es posible que no seamos morales y que, bueno, es necesaria una reflexión ética. Pero de entrada, si solamente nos quedamos con esta superficie de análisis, que sería un código moral en turno, podemos tener un cierto nivel de discusión. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega con esos mismos 4 cimientos que son las patas de la mesa y dice, no, recordemos que esta superficie es movible, ¿no? Entonces dice, no, yo quiero que discutamos con este código moral. No, yo quiero que discutamos con este otro código moral, el que ustedes quieran pensar, ¿no? Entonces ya de entrada hay un conflicto. No es un conflicto en tanto que no se comprendan los conceptos como las patas de la mesa, sino el conflicto está entre por qué utilizar este código y no otro. Y lo podemos ver claramente al interior de Morena cuando se cuestionan los mismos principios de Morena y dicen, como que a esto hay algunos artículos que no deberían de estar o le falta este otro artículo o este principio habría que agregarle tal cosa, ¿no? O debería existir otro principio, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de cuestionamientos, estamos cuestionando el código moral porque decimos, no estoy de acuerdo en discutir ni ser parte de este grupo, si no se plantea la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Entonces, de entrada ya hay una tensión entre la superficie a partir de la cual se van a discutir problemas del partido en este caso, ¿no? De ahí la necesidad y ser mucho más efectivo de plantear siempre un código ético que respalde, en este caso, el código moral de los documentos básicos de Morena. El código ético, pues, es un reglamento también que regula la conducta o intenciones de un determinado grupo social para X fin específico, pero que pretende también dar razones al margen de cualquier código moral. Y aquí la virtud de entonces un código ético, ¿no? En dar razones y recibir razones al margen de lo que diga el código moral. Es decir, si en la Biblia decimos que está mal matar, no basta con que alguien lo diga porque lo dice la Biblia. De la misma manera, aquí está mal esto porque lo dice al principio, es un avance, es importante tener clara esa normatividad, pero también tenemos que pasar a otro nivel de reflexión cuando entonces nos preguntamos, pero ¿por qué ese código es el mejor, es el más adecuado para la convivencia de todos los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, hay que pensar en el código ético que debe de estar ahí presente, ¿no? En este sentido, entonces, el código ético puede pensarse como cualquier teoría ética, ¿no? Que haya existido a lo largo de la humanidad. Es decir, la teoría ética que puede existir desde Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, las que ustedes quieren, Dussel, que se usa tanto recientemente, es una de otras tantas, ¿no? Y uno puede entonces entender esa reflexión de ese acompañamiento, ¿no? Que uno puede tener de esta reflexión ética a partir de esos códigos éticos, ¿no? Y entonces ya lo que tenemos como superficie para discutir no solamente es decir, bueno, esto está bien o está mal porque lo dicen los documentos básicos de Morena, sino decir, lo dicen los documentos básicos de Morena, pero además yo te puedo aportar razones para decir que eso es lo que debe de normar en los documentos básicos de Morena, ¿no? Y pues pasamos a la siguiente, o que ya estamos por
por terminar o ya es la última. Ah, bueno, claro. Esta es la última. Entonces, ¿para qué entonces sirve la ética? La ética es fundamental y necesaria para resolver y evitar también cualquier tipo de conflicto entre códigos morales. Con códigos morales entendidos como desde el mundo ideal que yo tengo de mundo, el código moral familiar, el código moral en la colonia, en la, en la alcaldía, en la ciudad, en el país, en la cultura, en el mundo, en cualquiera de ellos hay conflictos. En todos ellos, justamente la ética me va a permitir mediar para poder reflexionar sobre estos códigos morales. Pensemos en la siguiente situación. Pensemos en un cristiano o un judío y por otro lado pensemos en un musulmán. Tanto el cristiano como el judío van a apelar a su libro, a su documento religioso para decir que está prohibido matar, es no matarás. Y en cambio el musulmán va a decir, bueno, también basado en su código moral, nos va a decir lo siguiente, bueno, yo no es que esté a favor de matar por matar, pero hay algunas excepciones en las cuales está bien matar en nombre de Alá, ¿no? Entonces ahí encontramos un conflicto entre dos códigos morales que necesitan un mediador para poder llegar a una resolución de conflictos, ¿no? Entonces la ética tiene esa finalidad de tener otros criterios que no sean los mismos que ya vienen en el código en turno para resolver los conflictos. Otra importancia de la ética es porque vivimos en una democracia, ¿no? La pretensión es hacer una democracia que sea la más efectiva y para ello necesitamos una muy buena ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía democrática es aquella que no solamente dice yo estoy en desacuerdo de tal cosa. El desacuerdo es el inicio. Lo importante no solamente es manifestar un desacuerdo ante la opinión o el punto de vista del otro, sino entrar a lo que yo llamo el juego de dar y demandar razones. Es decir, yo tengo una opinión que está en desacuerdo sobre otra opinión, pero además tengo razones para sostener por qué lo mío es lo más adecuado y por qué lo que propone el compañero o la compañera no es lo más adecuado, ¿no? Y esto nos permite entonces entrar a la necesidad de esta ciudadanía democrática que también genera este pensamiento crítico de dar y demandar razones. La ética también nos sirve para justificar justamente el marco normativo de convivencia en un partido político. Es decir, si tenemos los documentos básicos de Morena, ese es el código moral, pero también si tenemos una ética que nos acompañe, tenemos una base, un fundamento, un sustento para dar razones de por qué este debe de ser el código de comportamiento político, ¿no? Dentro de un partido político, en este caso Morena, ¿no? Entonces hay que dar una justificación para que justamente no nos quedemos al mismo nivel de tú tienes tu código y yo tengo mi código y que cada quien se queda con su código porque claramente ahí no hay ninguna posibilidad de resolver un conflicto e inclusive pues se agudiza el conflicto, ¿no? En la medida en que se opongan esos códigos. Y bueno, por último, la ética también nos sirve para tener o construir un sentido de la vida, ¿no? La ética nos permite preguntarnos, pues, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es la necesidad de venir al mundo, de relacionarnos? Estos ideales, recordemos que los seres humanos no solamente somos seres biológicos, ¿no? Con los cuales nos bastaría pues estar bien alimentados, tener una vivienda, un vestido, una casa, sino también somos culturales. Y en esa medida tenemos aspiraciones e ideales que nos hacen seres más complejos y tenemos anhelos de la búsqueda de la justicia, de la felicidad, del amor, de la libertad, entre otros muchos ideales. Pero esos también deben de ser cuestionados y reflexionados, ¿no? Por ejemplo, y tan es así que, bueno, ustedes saben cómo abundan estos libros de autoayuda que pretenden decir, esta es la felicidad. Inclusive hay películas que te promueven la felicidad y en busca de la felicidad, ¿no? Claramente se nota ahí que hay una necesidad humana, pero entonces hay que ser críticos también en ello y pensar si esos son los ideales bajo los cuales yo debería regir mi vida y en general la convivencia y el ideal de mundo que yo puedo tener, ¿no? Entonces también ahí tenemos una utilidad de para qué sirve la ética. Y bueno, pues aquí esta breve exposición. Muchas gracias por su tiempo, su atención y si gustan pasamos a pues, una sesión de preguntas, de respuestas y ya con gusto aquí estaré para tratar de dar algunas opciones.
Entonces, si quieren, bueno, tenemos una pregunta en el chat y los demás si quieren pueden levantar su manita. Nos preguntan en el chat, Ardareli y Marilena, gracias Orlando por tan concreta y clara sesión. Para el filósofo mexicano Porfirio Miranda, la racionalidad ética, la posibilidad de tener juicios morales son lo fundamental del ser humano. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, esta pregunta es muy importante porque tiene que ver con qué significa que seamos seres humanos, ¿no? ¿En qué nos distinguimos, por ejemplo, de las plantas, de las piedras, de otro tipo de seres vivos o no vivos, ¿no? En el entorno. Algunos han tratado de explicar que justamente es la capacidad de asir, ¿no? La oposición del pulgar, ¿no? Hay propuestas en ese sentido biológicas, algunos dicen que es el bipedismo lo que nos ha distinguido, algunos creen que simplemente es el que tengamos un cerebro más evolucionado, y así hay muchos otro tipo de explicaciones. Sin embargo, creo que pues esas no son suficientes, ¿no? Y sobre todo porque a lo que apuntan en cada una de ellas es a una mera descripción empírica de lo que es el ser humano, lo cual es insuficiente. Justamente es no entender la distinción entre lo descriptivo y lo normativo, entre describir, como lo hace la ciencia, como lo hace un artículo de noticias, como decía del periódico, y normar, como lo hace, por ejemplo, una constitución. Esta clásica idea de que en la Constitución dice que tenemos todo derecho a la educación, pero esta clásica inconformidad, pero no se cumple con los derechos. Bueno, claro, qué bueno que estés indignado porque no se cumplen, pero tienes que tener claro que una cosa es la norma y otra cosa es la realidad. Y la norma está hecha justamente para transformar esa realidad, para hacer que cada vez sea más compatible la norma con la realidad, entendiendo que en el mejor de los casos esa norma sea deseable, ¿no? Como que todos tengan derecho a la vida, a tener un nombre propio, a todos los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero lo distintivo efectivamente es la racionalidad ética, es decir, esta capacidad que tienen todos los seres humanos, no solamente de pensar en lo bueno y lo malo, sino pensar en la mejor forma en que puede convivir una sociedad, a diferencia de una racionalidad instrumental que solamente busca calcular el beneficio, de cuál es el medio más, buscar el medio más eficaz para cumplir el fin que arbitrariamente yo me ponga, ¿no? Es decir, a lo mejor yo quiero ganar una elección. ¿Qué tengo que hacer? Yo me puse como fin ganar una elección. ¿En qué términos? No importa. Lo que me importa es ganar una elección. Entonces yo, si tengo que hablar mal del candidato o la candidata, no importa, porque si eso es el medio más eficaz para ganar una elección, es el que voy a utilizar. Eso sería una racionalidad instrumental. En cambio, pensamos en una racionalidad ética, en una racionalidad humana en ese sentido realmente, estaríamos pensando, ¿quieres ganar una elección? ¿Por qué quieres ganar una elección? ¿Por qué es un fin ético válido? ¿Por qué quieres ganar una elección? ¿Es la única o la mejor forma en la cual puedes participar dentro de un partido político? ¿O tienes otras tareas desde las cuales también puedes apoyar? ¿O por qué la necesidad de querer apoyar desde esa trinchera, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es pedir una justificación de ese fin, a diferencia de la racionalidad instrumental, donde no hay una justificación, es cada quien elige el fin arbitrario que quiera y entonces busca solamente el medio más eficaz para cumplirlo, y en el otro hay una justificación previa de ese fin, y una vez que yo lo he justificado, entonces también voy a buscar medios acordes, ¿no? Por ejemplo, en la educación, si yo me planteo una educación para la libertad, para que seamos seres humanos libres, autónomos, y tengo una buena justificación para ello, los medios que yo utilice, por ejemplo, toda la pedagogía, la metodología pedagógica y didáctica que yo utilice, tiene que ser de acuerdo con esa finalidad. No puedo tener metodologías autoritarias cuando yo me planteo que el fin debe de ser la libertad. Si yo me planteo dentro de, por ejemplo, Morena, que debe de haber una finalidad de un trabajo de una conciencia y formación política, y la discusión es importante y el trabajo de base es importante, si yo planteo eso como fin, bueno, pues tengo que plantearme a lo mejor la reflexión dentro de círculos de estudio que sean acorde a ese fin.
y no solamente un modelo de conferencias donde está un experto que todo lo sabe y un auditorio pasivo que es ignorante, ¿no? Con esta idea simple de la educación, de los alumnos, ya inclusive ya el término sí nos ayuda, ¿no? El alumno como el que está, que no tiene luz, ¿no? Y el profesor que es el único iluminado y el único que sabe y que va a decir qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces yo creo que también sirve pues para adecuar los medios al fin, pero ese fin también tiene que estar especificado éticamente en ese sentido. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, porque ya no tenemos manitas levantadas, solo hay un comentario positivo en el chat. Adelante, Rey. Mira, voy a presentar un trabajo precisamente, Génesis y Desarrollo y Evolución de la Ética, ¿sí? Y vi todo el origen de la ética, etcétera, etcétera, y me quedé con Kant. ¿Tú qué piensas del imperativo categórico? ¿Cuál es tu opinión? Porque para mí eso es lo que realmente es la ética, ¿sí? Independientemente de todos los pensadores que hay o que ha habido, que de alguna manera define como algo que debe ser, ¿qué? Ejemplar, ¿sí? Entonces diría yo, ¿cuál es tu opinión respecto a los imperativos? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Cuando hablamos de ética y hablamos de reglamentos y jurisprudencia, el nombre de Kant siempre sale, ¿no? Si hay algunos que tienen muy claro la importancia de Kant en las ciencias sociales son los abogados, ¿no? Yo creo que esta aportación del concepto de deber en oposición al es y el deber, la normatividad, tiene mucho que ver ahí con una aplicación jurídica, ¿no? En cuanto a los imperativos, bueno, para los que no conocen de qué estamos hablando con esto de los imperativos, el autor Kant hace una reflexión, dice, los seres humanos, como acabamos de ver, son seres morales por excelencia, tienen eso de manera gratuita. La tarea filosófica, la reflexión filosófica está en clarificar esa idea del bien y del mal que tenemos todos, y esto nos lleva al concepto de deber. El concepto de deber, a partir de una serie de reflexiones, Kant va a decir que es el respeto a la acción el respeto a la ley. ¿Cuál ley? No es una ley jurídica, no es una ley positiva, es una ley moral. ¿Cómo sabemos entonces que nosotros nos vamos a comportar de manera ética? El ejercicio, y para ser muy sintético en esa propuesta, es este ejercicio de universalización que va a hacer este autor. Es decir, cada vez que nosotros hacemos este juicio sobre si la educación que me dieron mis padres es la mejor, si la educación que yo tengo, la moralidad que yo tengo y bajo la cual enjuicio mis actos, mi estilo de vida, el sentido de la vida y de mi entorno, para saber si realmente es ético o no, tengo que preguntarme si esa forma de actuar, esa forma de pensar, pensemos que vamos a hacer este ejercicio de apuntarlo, ¿no? En el cuaderno o en la computadora, y hacer un enunciado, ¿no? De aquello que pensamos que es bueno. Si pensamos que ese enunciado que pudiéramos plantear, por ejemplo, si tenemos que dar dinero a algún vagabundo que anda por la calle, yo me planteo, ¿sería ético que yo le dé dinero o no le doy dinero? Tengo que pensar en si esa acción me gustaría que todas las personas lo realizaran, que yo mismo lo realizara, y que yo estaría conforme en un mundo que funcionara así, independientemente del lugar en el cual yo me encuentre. Es decir, si yo soy el vagabundo o yo soy la persona que va a otorgar el dinero al vagabundo, o si hablamos de cualquier circunstancia histórica, cultural, emocional, es decir, si yo estoy contento, estoy enojado con el mundo, todo eso nada debe de influir a la hora de decir, ¿está bien darle dinero al vagabundo? Y para ello hay un ejercicio muy importante que realizar. Primero, pensar como si fuera una ley de gravedad, ¿no? Como saben, la ley de gravedad, la idea es que no admite ninguna excepción. De esta manera, la ley moral o la ley ética no debería admitir ningún tipo de excepción. Pero para que sea ley, no tiene que haber una contradicción en ese enunciado.
que es otro elemento muy importante de destacar. ¿Cómo sabemos que esto no genera contradicción? Cuando en el ejercicio de todos los casos no encontramos ninguna excepción que nos lleve al camino contrario del que quisiéramos llegar, ¿no? Por eso, Kant va a criticar mucho la idea de felicidad. Imaginemos que la felicidad sea el fin ético de toda persona y que la felicidad, cuando le preguntamos a alguien, está en tener dinero o en tener un automóvil, por ejemplo, ¿no? Hagamos ese ejercicio. ¿Qué pasa si universalizamos ese fin ético? Si yo tengo un automóvil y en ello focalizo que eso es la felicidad, a lo mejor voy a obtener beneficios. Claramente uno puede ver que tiene un cierto nivel de autonomía, de trasladarse, comodidad, en cuanto a los tiempos, ¿no? Me puedo trasladar de un lugar a otro con mayor facilidad si estoy en la madrugada o si estoy a las 3 de la mañana en otro lugar. Claramente podemos pensar una serie de beneficios, pero también podemos pensar en una serie de inconvenientes, como comprar un seguro, como mantener el mantenimiento del automóvil, el servicio que implica, el que no me lo vayan a robar, el que no sea muy ostentoso, porque a lo mejor eso puede hacer que sea más vulnerable a que me puedan robar. Y así podemos entender pros y contras, ¿no? Como vemos ahí, no podemos pensar de manera absoluta, de manera necesaria, que en todos los casos, necesariamente el automóvil, pensando como esta búsqueda de la felicidad, voy a tener una respuesta positiva. Inclusive puede ser contraproducente, porque yo buscaba la felicidad y a lo mejor me hice un montón de problemas que antes no tenía cuando no tenía automóvil. Ahí encontramos una contradicción. Tener mucho dinero, veamos el otro caso. Claramente podemos pensar que tener dinero está bien, tiene un beneficio, me sirve para el desarrollo humano, me sirve para poder tener a lo mejor una buena alimentación, para poder tener fines recreativos, salir de vacaciones, para comprarme una ropa adecuada, lo que ustedes quieran pensar como algo positivo. Pero también tener dinero tiene sus inconvenientes. A lo mejor me vuelve más vulnerable, me vuelve un foco de atención para que a lo mejor pueda ser secuestrado, para que alguien me pueda asaltar, para que alguien me pueda matar, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive si además pensamos en el dinero como algo ilícito, ¿no? Pues claramente estoy en un marco donde es mucho más fácil que busquen que yo que sea vulnerable mi vida, ¿no? Claramente eso no sería la búsqueda de la felicidad tampoco. Y pensar que en el dinero está la búsqueda de la felicidad, pues tampoco la encontramos, ¿no? De ahí que podamos entender con mayor naturalidad que desde mucho tiempo y sigue hasta ahorita estos libros de superación personal que justamente plantean la felicidad como el fin ético a alcanzar, pero que una vez que uno lo analiza con calma va a encontrar una serie de contradicciones. Pues con Kant la idea es evitar ese tipo de contradicciones y por eso no va a pensar en el fin de la felicidad, sino en el fin de la autonomía, de ser libres. Esa va a ser la propuesta de Kant y los imperativos categóricos los va a plantear en 3 formulaciones. Una de ellas es la que acabo de decir, ¿no? Haz que tu máxima se convierta en ley universal de la naturaleza. Esa jerga, ese lenguaje especializado no quiere decir otra cosa que hagamos un enunciado del comportamiento moral y ético que nosotros quisiéramos pensar y hagamos este ejercicio de qué pasaría si eso fuera una ley universal como la ley de gravedad. Si nosotros estamos de acuerdo en un mundo que funcione así y no encontramos ninguna contradicción, claramente estamos ante una acción ética. Otra formulación tiene que ver con tratar a la otra persona como fin y no como medio. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona la voy a tratar en tanto persona, no en tanto me es útil o estratégicamente de manera maliciosa me relaciono con ella porque hay algún beneficio que yo pueda obtener en un cálculo de intereses. De ahí, por ejemplo, ahora que está muy de moda esto de la teoría de juegos y pues, se utiliza mucho en economía, pero también en la política, en las relaciones afectivas, porque justamente ese es un cálculo, ¿no? de intereses, con quién me conviene, ¿no? O una estrategia, ¿no? Estoy ante otra persona, pero esa persona también me puede hacer mal, ¿no? O me puede dañar. Y entonces
antes de que me dañe, entonces yo pienso la estrategia más adecuada para hacerle daño o para cuidarme de él simplemente, pero en ninguno de los casos estoy tratando a la persona en tanto persona. Pues lo que nos va a decir Kant en esta segunda formulación, pues es que debemos de tratar a la otra persona como persona, no como un medio para tener reconocimiento, para tener dinero o cualquier fin externo que uno se plantee. Tratamos a la persona porque es persona, porque tiene dignidad. Es el concepto clave, ¿no? Porque tiene una dignidad, es por eso que yo me relaciono con esa persona y le doy ese valor como persona. Y aquí hablamos otra vez del diálogo de dar y demandar razones, ¿no? Si yo no reconozco que la otra persona es persona, claramente ni siquiera me pudiera plantear que yo voy a escuchar a esa persona o que yo le voy a hablar a esa persona. Si yo pensara que esa persona no tiene dignidad, en ese sentido, pues lo pensaría como si fuera un objeto, ¿no? Pues pero ahí no tiene ningún sentido comunicarse, ¿no? Ahí claramente estoy en un discurso, en una demagogia, en un relato de retórica, pero claramente no estoy tratando de comunicarme, estoy tratando de inducir, de influenciar otro tipo de objetivos, ¿no? Dentro del discurso lingüístico, pero no busco comunicarme ni llegar a acuerdos. Ahí para. Y la tercera formulación es producto de estas dos, es pensar el reino de los fines, que es el concepto que utiliza Kant. Es decir, una vez que yo ya he pensado que mi acción ética tiene que ser como ley universal de la naturaleza y que además debo de tratar a las otras personas como personas porque tienen dignidad, es posible que yo puedo esperar un reino de los fines, entendido como un mundo en el cual todas las personas, sin excepción alguna, por eso es una ley, pero todas las personas, por eso es la segunda afirmación, puedan ser tratadas como personas en tanto personas y no como medios y para una estrategia determinada, ¿no? Entonces, un poco para plantear esa división y a partir del fundamento de todas las acciones humanas que van a estar a partir de que yo reconozco a la persona como persona, su dignidad y la pretensión de un desarrollo de esta libertad. Ante un mero juego estratégico, como decían anteriormente con la racionalidad instrumental, que solamente busca la manera más eficaz para el provecho personal, ¿no? Y ahí podemos pensar claramente estos sectarismos, ¿no? No solamente división a nivel personal, sino a nivel de grupos colectivos que solamente piensan en provechos para el gremio en turno, pero claramente no están pensando en una universalización de esas acciones de que beneficia a toda la humanidad, ¿no? Entonces, en la tercera afirmación, por eso cobra sentido, porque esperar este reino de los fines solamente es posible esperarlo cuando tenemos acciones éticas y pensamos con este comportamiento de siempre el mismo en toda circunstancia de toda persona y de tratar a la persona como persona. Espero ser claro con esta respuesta. Gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Rey. ¿Alguna otra pregunta que tengan a los compañeros? ¿O algún otro comentario que quieras hacer, Rey? Bueno, es que yo ahorita traigo encima, vengo cargado de muchos conocimientos de la ética y no quiero interferirlos. No quiero interferirlos porque me costó mucho trabajo. Y leí el libro, por ejemplo, de ética y política. Hice un artículo y me lo votaron las izquierdas, ¿sí? Porque según eso ya se había cerrado el momento del concurso. Pero definitivamente, ahorita traigo muchas ideas y no quiero meterle ni mucho menos crear confusión entre ustedes. ¿Sí? Gracias. Solamente para el compañero, para recomendarle, para que quede mucho más claro, ese es el libro que te recomiendo, es La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, de Immanuel Kant. Sí. Es un libro que es bastante claro y que justamente sintetiza este tema. Lo publicaron en 1759. Sí, muy, no, ese fue posterior. ¿Posterior? Sí, por ahí de los años. Dice fundamentos, y habla ahí ya de los imperativos, ¿no? Sí. Y también nuestro libro que se llama Lecciones Éticas, también te lo recomiendo ahí para que le eches un ojito. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Alzó la mano Verónica. Perdón, no la vi. Vero, adelante.
Gracias, Nuria. No, yo en realidad no tengo una pregunta, más bien sería como una reflexión. Pensaba en el poder de las palabras. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar ahorita en la despenalización del aborto, para muchas personas, yo incluida, creo que es una medida necesaria por salud pública. Pero muchas personas en Morena, incluso en Morena, no están de acuerdo con la despenalización del aborto por cuestiones éticas y morales. Pensaba en el poder de las palabras, les decía hace un momento, esto va a seguir siendo discutido por los filósofos y a veces estos conceptos suelen ser muy complicados para mí. Pero alguna vez vi un programa en donde estaban acusando a un tipo de haber violado a una jovencita en determinado tiempo. Pasaron varios años y al fulano pues nunca lo denunciaron, no hubo juicio en su contra y ella reclamaba, no sé, 20 años después, vamos a suponer. Y entonces él decía, bueno, acepto, así literal, cometí un error. O sea, error es un delito. A veces cambiamos palabras para que no suenen tan rudas, tan duras, pero así son. Un delito como este es eso, es una cosa sumamente grave. Y decir, cometí un error, me parece que algunas personas suelen, o tal vez solemos justificar nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, por palabras que pueden no sonar tan fuertes como esta. Entonces, estos conceptos a veces son muy complicados de entender. Me regreso al asunto del aborto. Y cuando opinamos a favor de la despenalización del aborto en todo el país, nos dicen abortistas, y a veces la gente de veras no entiende la necesidad de este derecho. Es más, es hasta un derecho, desde mi punto de vista. Ahora hay gente que no lo entiende y que quizá sea cuestión de tiempo. A mí me tocó ver de niña que la palabra aborto, por ejemplo, era tabú. Ahorita ya no lo es, podemos hablar tranquilamente de eso sin que nadie se escandalice. Pero en mi tiempo era un asunto que ni siquiera podíamos entender el significado de semejante palabra. Y luego además añádele la religión. Todo esto conlleva muchas cosas y a veces es muy complicado transitar entre conceptos, entre valores, entre cosas que son moralmente aceptables y ética. Creo que eso sería todo. No sé por qué a veces hacemos estas cosas, por qué a veces nos justificamos con palabras que pueden ser no tan graves como el ejemplo que les mencioné hace un momento. Eso es todo. Muy bien, muy interesante tu reflexión, Verónica. Fíjate, esta reflexión me permite abordar dos puntos creo, muy importantes, ¿no? Hablabas del caso del aborto, ¿no? Y de estas confrontaciones con cierta moral o con cierta ética. Aquí lo importante, como decía, no es solamente manifestar un desacuerdo, sino preguntarnos qué razones tenemos a favor y en contra. Que sea ese juego de mandar razones, el que sea el criterio para llegar a decir esta es la mejor decisión, la más racional, la más sensata que debemos de actuar. Inclusive esto se va complejizando más cuando uno puede pensar, yo puedo estar para fines prácticos de acuerdo contigo, pero por diferentes razones. Eso también llega a suceder. Y a veces nos quedamos con una simplificación de ciertas acciones concretas, de ciertas conductas, pero no nos preguntamos cuáles son lo que sería en campo estas máximas, o simplemente estos enunciados que planteamos a nivel de nuestras intenciones de cuál es la mejor forma de actuar. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma más adecuada para defender la posibilidad del aborto? A lo mejor el derecho al cuerpo puede ser una buena argumentación, pero a lo mejor no es suficiente. A lo mejor podemos pensar una reflexión a partir, por ejemplo, de la misma dignidad y también de hacer una crítica
sobre las falacias que está en el discurso del otro, ¿no? A lo mejor, yo creo que ahí, por ejemplo, en ese tema, a partir de las palabras que tú dices y las definiciones, el concepto clave es ¿qué es la vida? Teniendo claro ese concepto, todo el hilo argumentativo se sigue en un sentido o en otro. De ahí que la pregunta clave, inclusive en términos jurídicos, en términos médicos, es ¿cuándo comienza la vida? Y muchos de ellos son adaptaciones estratégicas o técnicas a este concepto, pero no necesariamente responde a una buena definición de qué es la vida. Pero a partir de dónde podemos determinar que tenemos esto que podemos concebir humanamente como vida, es ahí donde podemos tener mayor claridad y sobre todo una vida humana, y hablamos esto de la dignidad, pero también hablamos de este concepto de conciencia, ¿no? ¿En qué momento alguien tiene conciencia? Y este mismo criterio se utiliza, por ejemplo, a la hora de la eutanasia o a la hora de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Esto del derecho informado, este tipo de decisiones tienen mucho que ver con los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay Robert Alexi, un filósofo de derechos humanos, de una reflexión muy interesante respecto sobre la conciencia y el respeto de los derechos humanos. Imaginemos una huelga de hambre que están haciendo X grupo de personas que están en la cárcel y que lo hacen para tener mejores condiciones de estar en la cárcel, ¿no? No porque quieran salir de la cárcel, sino porque las condiciones de hacinamiento son terribles, ¿no? Entonces hacen una huelga de hambre y se tienen que respetar ciertos derechos, ¿no? Como derechos humanos. Pero en el momento en que pierde la conciencia esta persona, que ya por no haber comido, es ahí donde entonces se puede intervenir en la persona para, entonces, por ejemplo, alimentarla, ¿no? Y entonces, porque también puede ser una omisión, como veíamos en el concepto de moral e inmoral, las omisiones también son, pues también calificadas como una responsabilidad o falta de responsabilidad. Y justamente aquí iba el otro término, ¿no? Cuando dices, fue un error, nada más me equivoqué, ¿no? Lo importante aquí es que hay una responsabilidad. Un ejemplo cotidiano, ¿no? Cuando un perro muerde a un niño, ¿no? ¿A quién vamos a responsabilizar? ¿Al perro? Pues no, ¿verdad? Tenemos que acudir con el dueño del perro, porque la intuición ahí nos dice, pues oye, no, vamos a buscar al responsable, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que va a responder de esa acción realizada? Pues el perro. Esta idea de la mayoría de edad, aunque también es parte de un consenso, porque claramente en algunos son los 18 años, en otros son los 21, y pudiera esto a su vez cambiar, no necesariamente responde a una descripción objetiva de que en ese momento el ser humano se vuelve ya libre y autónomo de todas sus decisiones. No es cierto. Sabemos claramente que puede haber personas más maduras antes o después de los 18 años o antes y después de los 21 años. Pero bueno, ese es el consenso que jurídicamente también nos hemos dado, por ejemplo, como mexicanos. Lo importante es que ese concepto nos sirve para atribuir una responsabilidad. Y entonces ya decimos quién es el responsable. Si es menor de edad, tiene que ver con sus padres. Si es y hasta cierto nivel, ¿no? Porque también hay niveles de responsabilidad, ¿no? O si es mayor de edad, ya inclusive a la hora de enjuiciar, ¿no? O sea, si es menor de edad, tiene unas implicaciones jurídicas, si es mayor de edad, tiene otro nivel de implicaciones jurídicas a partir del concepto de responsabilidad. Pero claro, el juego de palabras es muy perverso a veces, pero entonces tenemos que tener claro cuál es el concepto que se debe de utilizar. Yo recuerdo, y sobre todo en los últimos 10 años, los políticos utilizaban tiro por viaje esta frase de yo estoy convencido de que México puede ser un mejor país, estoy realmente convencido de que con esta reforma, bueno, ¿qué significa que alguien esté convencido? Es un estado psicológico, no tiene implicaciones de descripciones de los hechos. No me interesa, político, en todo lo que estés convencido, me interesa que tengas buenas razones para defender lo que defiendes, sea una reforma energética, una reforma educativa, lo que corresponda, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer un análisis muy puntual de esos conceptos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Verónica. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues parece que no. Entonces, pues yo creo que cerramos esta sesión.
Muchas gracias, Orlando, por esta magnífica sesión de este primer módulo del curso. Y nos estamos viendo entonces, nos vemos el próximo lunes igual a las 7, ¿no? Un poquito antes de las 7 de la tarde. Bueno, no sé si quieras cerrar con algo más, Orlando. Pues invitarlos, ¿no? La próxima sesión es el lunes 12, a las 7 comenzamos. Sería la sesión de ética y documentos básicos. Y para los que no lo han leído, pues les recomiendo justamente que vayan leyendo los documentos básicos de Morena para que a partir de ahí podamos hacer una reflexión sobre lo que ya acabamos de ver de qué es la ética, ¿no? Ya entendemos en este primer módulo estos conceptos fundamentales para distinguir ética y moral, los códigos morales para distinguirlo, y ahora vamos a hacer una aplicación en la siguiente sesión propiamente de los documentos básicos que están divididos en 3 partes, ¿no? Que son la declaración de principios, el programa y el estatuto, ¿no? Entonces, bueno, eso sería en la siguiente sesión. Y bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación, por su tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bye, gracias, Orlando, gracias por todo.